Me llamo Héctor Gonzalo Córdoba y he servido durante 23 años como oficial de la Armada Gran Colombiana, primero en vigilancia de costas, luego en expediciones cartográficas por ríos interiores. Este documento constituye el registro oficial de los sucesos acaecidos entre el 14 de noviembre y el 3 de diciembre del año de Nuestro Señor de 1847, durante la exploración de la región superior del río Magdalena, entre los afluentes del Cauca y el Guaviare. Presento estos hechos sin adornos ni exageración, tal como fueron presenciados y documentados conforme a los protocolos del Ministerio de Marina. Habíamos sido designados para esta misión 4 meses antes. El Ministerio requería información precisa sobre la navegabilidad de ciertos tramos, la existencia de asentamientos indígenas contactables y la viabilidad de establecer puestos de vigilancia en el territorio. Nuestra expedición comprendía 12 hombres. Yo mismo como comandante, 2 cartógrafos, un escriba de marina, 4 marineros de proa, un cocinero, un herrador y 2 guías indígenas de la comunidad muisca quienes conocían parcialmente la región. Llevábamos 2 canoas de fondo plano especialmente construidas, pertrechos médicos, instrumentos de medición, armas de fuego y provisiones para 45 días de viaje sin contacto con civilización. El 14 de noviembre partimos del puerto de Honda al amanecer. El río en esa época presentaba un cabal moderado, con profundidades que oscilaban entre 2 y 4 metros según las mediciones que realizábamos cada media jornada. Los primeros 10 días fueron ejemplares en cuanto a trabajo expedicionario. Los hombres remaban en turnos de 4 horas, mientras yo realizaba anotaciones sobre la topografía ribereña, el estado de la vegetación y los signos de vida animal. Avistamos jaguares, caimanes de tamaño ordinario, banadas de monos aulladores, todo dentro de lo esperado para estas latitudes. El 24 de noviembre llegamos a la confluencia con el río Guachalia. Era media mañana cuando el cocinero, Ramón Escobedo, un hombre de 52 años y temperamento equilibrado, señaló hacia la orilla derecha. Dijo que había visto algo hundirse bajo el agua. No articuló un animal ni una rama, sino simplemente algo. Los marineros no vieron nada. Le indiqué que era probable que se tratase de un caimán, de los que abundaban en aquellas aguas. Escobedo no respondió. Continuamos. Esa noche acampamos en una franja de tierra elevada entre 2 puntos de roca. Hicimos fuego, preparamos alimento y establecimos turnos de vigilancia de acuerdo a protocolo. Alrededor de las 10 de la noche, durante el turno del marinero Jesús Villalobos, un sonido perturbó el campamento. No era un sonido animal conocido. Se describe mejor como un deslizamiento denso, como el movimiento de un peso considerable a través del agua, acompañado de un golpe seco contra lo que parecía ser una roca sumergida. El sonido duró aproximadamente 5 segundos. Cuando algunos hombres se levantaron para investigar, con antorchas encendidas, el río había retornado a su quietud usual. Villalobos juró que había escuchado también un sonido menor, como un suspiro o una exhalación prolongada. Decidí no dramatizar el incidente. Anoté el evento en mi cuaderno de observaciones como perturbación nocturna de origen indeterminado y ordené reforzar la vigilancia. Los guías indígenas, cuya conducta había sido hasta ese momento impecable, comenzaron a mostrar señales de inquietud. Uno de ellos, quien respondía al nombre hispanizado de Felipe, solicitó hablar conmigo en privado durante el desayuno. Su español era deficiente pero comprensible. Manifestó que los ancianos de su pueblo no recomendaban adentrarse demasiado en esa región durante las épocas de aguas profundas, aunque admitió no conocer precisamente qué significaba tal advertencia. Cuando pregunté si se refería a algún peligro específico, tornóse vago en su respuesta. Argumenté que nuestra misión requería precisamente documentar tales supersticiones para reportarlas al ministerio y proceder de manera científica. Felipe no insistió. El otro guía, de mayor edad, prácticamente no habló durante el resto del viaje. Continuamos la navegación los días 25 y 26 sin incidentes notables. El 27 de noviembre observé algo que registré en minucioso detalle cartográfico. En un tramo donde el río se angostaba considerablemente, había evidencia de erosión anómala en la margen rocosa. El desgaste de la piedra presentaba patrones que no correspondían a la acción ordinaria de la corriente. Parecía como si algo de peso considerable hubiera descendido repetidamente el mismo trayecto, presionando contra la piedra. Las marcas, algunas de ellas frescas, mostraban una anchura de aproximadamente 2 metros. El segundo cartógrafo, don Vicente Martínez, propuso que podría tratarse de algún deslizamiento de tierra periódico, o acaso la ruta de tránsito de algún animal de gran tamaño. No rechacé la teoría,
aunque tampoco me satisfizo completamente. Esa noche acampamos a menos de una legua de aquellas marcas. El ambiente entre los hombres era palpablemente tenso, aunque todos ellos permanecían atentos a sus deberes. El escriba, un joven de 26 años llamado Álvaro Sánchez, preguntó si deberíamos considerar el retorno. Respondí que la expedición continuaría según lo planeado, que habíamos avanzado apenas la mitad del recorrido proyectado y que el ministerio no toleraría un regreso sin justificación documentada. El silencio que siguió indicó que mis palabras no infundieron la confianza que probablemente la situación requería. El 28 de noviembre aconteció el primer evento que considero verdaderamente significativo. Estábamos navegando a media mañana cuando el agua a nuestro alrededor comenzó a mostrar alteraciones. No se trataba de olas convencionales generadas por el viento. El río, en una sección de aproximadamente 30 metros de largo, presentaba una agitación concentrada y ordenada, como si el agua fuese empujada desde abajo hacia los lados en un patrón expansivo. Ordené detener las canoas. Los hombres, por instinto, tomaron sus remos a modo de defensa primitiva, aunque ninguna amenaza visible se presentaba. El fenómeno persistió durante 3 minutos escasos, quizá 4. En su punto máximo de intensidad, la superficie del río se elevó en un sector central aproximadamente 70 centímetros por encima del nivel normal. No se trató de una ola única, sino de una sucesión de microondas concéntricas, como si algo desde las profundidades estuviera ascendiendo deliberadamente. El agua allí era estimativamente profunda, unos 6 metros según nuestras mediciones previas, y entonces cesó. El agua retornó a su estado normal. Ninguno de nosotros vio algo romper la superficie. Escuché a uno de los marineros murmurar una plegaria. Mi propia respiración se había acelerado, aunque me esforcé por mantener el semblante profesional. Documenté el evento con precisión en mi cuaderno. Coordenadas aproximadas, hora exacta según mi reloj de bolsillo, profundidad estimada, duración, intensidad relativa. Al revisar mis notas años después, reconozco que tales detalles técnicos fueron probablemente un mecanismo para procesar algo que mi mente racional se resistía a clasificar. Felipe, el guía más joven, sollozaba quedamente en la proa de la segunda canoa. El otro guía, cuyo nombre nunca aprendí completamente, había cerrado los ojos y movía sus labios sin emitir sonido, recitando acaso alguna oración o encantamiento de su pueblo. No los reprendí. Ordené continuar navegando, pero a un ritmo más lento y con mayor distancia entre ambas canoas. La precaución parecía razonable, aunque razonable bajo qué parámetros exactamente no podría articular en ese momento. El 29 de noviembre, las aguas fueron tranquilas, demasiado tranquilas. El río parecía dormir, casi sin movimiento, a pesar de que las corrientes deberían ser apreciables en esa época del año. Los hombres remaban en silencio. Nadie inició conversaciones triviales. Almorzamos rápidamente y continuamos hasta el anochecer. Esa noche, acampamos en una zona abierta alejada de la ribera, donde el terreno se elevaba considerablemente. Ordené doblar la guardia nocturna. Villalobos y otro marinero, Matías Correa, permanecerían despiertos mientras los demás dormían, aunque sospechaba que el sueño sería difícil de conseguir. A las 2 de la madrugada, aproximadamente, Villalobos despertó a todos. No gritó, pero su tono fue urgente. Señalaba hacia el río, aunque desde nuestro campamento elevado la visibilidad nocturna era limitada. A través de una abertura entre los árboles, pudimos ver que la superficie del agua emitía un brillo fosforescente tenue, pero claramente visible. El fenómeno se extendía a lo largo de aproximadamente 100 metros del río. No era el brillo característico de ningún animal bioluminiscente que conociera. Era difuso, homogéneo, como si el agua misma radiase una luz pálida y verdosa. El cocinero Escobedo propuso que podría tratarse de algún tipo de alga fosforescente. Martínez, el cartógrafo, agregó que tal tipo de organismos eran raros en aguas de río dulce, aunque no imposibles. Permanecimos observando durante aproximadamente una hora. El brillo fluctuaba lentamente en intensidad, pero no desaparecía. Cuando comenzó el amanecer, se desvaneció gradualmente hasta desaparecer completamente con la luz del día. Los guías se negaron a continuar. Felipe declaró que regresaría a pie y que consideraba que volvería vivo de tal empeño era una cuestión abierta. El guía mayor simplemente tomó su bulto personal y comenzó a caminar río arriba, sin dirigirse a ninguno de nosotros. No tenía autoridad legal para detenerlos. Eran hombres libres contratados por servicios, no soldados bajo mi mando. Los dejé partir.
Su deserción, reconozco, fue el momento en el cual comencé a considerar seriamente la posibilidad de que estuviéramos enfrentando algo para lo cual nuestro entrenamiento y equipamiento eran fundamentalmente inadecuados. Continué. Una característica de la formación militar es que uno desarrolla una especie de inercia del deber. Había descendido río abajo, continuaría río abajo. Había documentado fenómenos anómalos, continuaría documentándolos. Aunque los mecanismos racionales que explicaban tales fenómenos se erosionaban con cada día, mi compromiso con la documentación metódica permanecía intacto. El 30 de noviembre arribamos a un cañón donde el río se tornaba particularmente angosto, encajonado entre paredes rocosas que se elevaban a una altura estimada de 30 a 40 metros. La profundidad del agua en esta sección era desconocida. No se podía medir con los métodos ordinarios. Consideré seriamente dar la vuelta aquí, de declararme incapaz de proceder. Pero Martínez indicó que el cañón duraba apenas 1 o 2 leguas, tras las cuales el río se abría nuevamente. El conocimiento teórico del cartógrafo era superior al mío en tales asuntos. Procedimos. El cañón presentaba una atmósfera peculiar. Aún en horas de máxima luminosidad diurna, la poca luz que penetraba entre las paredes rocosas daba al agua un matiz oscuro, casi impenetrable. El sonido de nuestros remos parecía amplificado por las paredes de piedra. Algunos de los hombres comenzaron a remar de manera irregular, como si estuvieran cansados, aunque habían descansado adecuadamente. El escriba Sánchez vomitó por la borda sin razón médica aparente. Ordené continuar. Fue en el tercio final del cañón donde ocurrió lo que constituye el evento medular de esta crónica. Estábamos navegando lentamente, yo atento a la medición de la anchura del río, cuando el marinero Correa, quien se encontraba en la proa de nuestra canoa, gritó una advertencia incoherente. Simultáneamente, la segunda canoa giró de repente hacia la pared rocosa derecha. No fue un giro convencional de navegación. Parecía como si la canoa hubiese sido empujada lateralmente por una fuerza considerable. Lo que sucedió a continuación, he tenido 34 años para analizar, y continúo siendo incapaz de ofrecer una explicación que me satisfaga completamente. El agua debajo de la segunda canoa se elevó, no una ola, una elevación continua y sostenida. La superficie del agua ascendía como si algo desde las profundidades estuviera empujando hacia arriba. Los hombres de esa canoa se levantaron en pánico. El marinero Gonzalo Prieto saltó hacia nuestra embarcación, alcanzándola por poco. Los otros 3 hombres que acompañaban a Martínez no saltaron, o no pudieron. La elevación del agua continuó. A través de ella comenzó a manifestarse algo. Primero fueron las líneas de su contorno, desplazando el agua como la proa de una nave gigante cortando una vela invisible. Pero el movimiento era demasiado amplio para cualquier nave. La sección visible emergía del río como un segmento de algo vastamente mayor, del cual solo una porción diminuta quebraba la superficie. El color era oscuro, casi negro, con texturas que alternaban entre lo que parecía ser piel y lo que parecía ser... no tengo palabras adecuadas. Escamas, acaso, o placas, o ninguna de estas cosas. La longitud de lo que quedaba visible era de aproximadamente 8 a 10 metros. La altura sobre la superficie del agua alcanzaba 2 metros, quizá 3. Pero estos números son apenas abstracciones de lo que verdaderamente presencié, pues la mente tiende a traducir lo verdaderamente anómalo en categorías de medida conocidas, como si las palabras y los números tuvieran el poder de domesticar lo irracionalizable. Emitió un sonido. Debo constar que emitió un sonido. No fue un rugido animal, ni un sonido producido por aire vibrante a través de una garganta conocida. Fue como el sonido del agua misma siendo desplazada por algo que no debería existir en aquellas aguas. Un sonido profundo que sentí principalmente como vibración a través del casco de madera de nuestra canoa, que reverbó en mis huesos y en mi pecho. Varios de los hombres gritaron. El escriba nuevamente vomitó. Yo permanecí paralizado, documentalmente paralizados, observando, intentando comprender. Lo que Martínez, Prieto, Correa y yo presenciamos durante los siguientes segundos permanece grabado en mi memoria con una claridad que desearía no poseer. Los marineros de la segunda canoa intentaban remar hacia nosotros. La canoa se elevaba con la presencia bajo el agua, amenazando con volcarse. Martínez gritaba órdenes que ninguno de nosotros podía ejecutar. El escriba desapareció de nuestra vista durante un segundo, sumergido en pánico, aunque luego reapareció. La presencia continuaba elevándose, desplazando agua masivamente hacia los lados. Una parte de lo que estaba bajo agua rompió definitivamente la superficie.
Se trató de algo similar a una cabeza, aunque utilizo el término con las advertencias más severas. Era grande, con una magnitud que desafiaba mi comprensión en el momento. La textura era consistente con la del cuerpo sumergido que ya habíamos visto. Presentaba aberturas que podrían haber sido ojos, aunque eran tan enormes y tan oscuros que apenas parecían aberturas en la carne oscura. No había boca como la conoce la zoología. Había quizá una abertura, una grieta, pero de dimensiones y de aspecto tan extraño que el verbo abrir parece inadecuado. Esto duró aproximadamente 20 segundos, aunque el tiempo se desmorona bajo tales circunstancias, y mi estimación es fundamentalmente cuestionable. La presencia descartó la segunda canoa como si la embarcación fuese un juguete de madera de un niño. Los hombres fueron lanzados hacia el agua con violencia casual. Yo grité órdenes por gritar algo, aunque no recuerdo cuáles fueron mis palabras. Prieto remaba con una ferocidad animal, los tendones de su cuello distendidos. Correa disparó su arma de fuego hacia aquello. El proyectil parecía no causar efecto alguno. ¿Acaso ni siquiera penetró la oscura superficie? Y entonces, aquello descendió. Lentamente, sin prisa alguna, como si se retirara por su propia voluntad. El agua fluyó nuevamente hacia su lugar. En menos de un minuto, la superficie del río había retornado a su estado superficialmente normal. Pero el río ya no era normal. Había sido tocado por algo que no pertenecía a ningún esquema conocido de naturaleza que yo o mis compañeros pudiéramos invocar. De los 3 marineros que viajaban en la segunda canoa, Martínez quedó flotando boca abajo a aproximadamente 30 metros de distancia. Lo recuperamos una hora después. Estaba muerto. La causa de la muerte no fue ahogamiento. Su cuerpo presentaba heridas profundas en el lado derecho, como si hubiese sido presionado contra algo de superficie irregular con una fuerza tremenda. Pero Martínez había estado en el agua, flotando. Ninguna roca o elemento conocido habría causado tales heridas mientras flotaba. Los otros 2 marineros, un joven de 22 años llamado Simón Alcántara y otro de 38 llamado Ramiro Fuentes, nunca fueron localizados. Asumimos que habían sido arrastrados bajo el agua, aunque las circunstancias exactas de su desaparición permanecen inciertas. Permanecimos en ese cañón durante 2 horas después del evento, aunque nos costó pedir a los hombres que se moviesen nuevamente. Finalmente, mediante una combinación de autoridad militar y de inseguridad de permanecer en esa ubicación, logré motivarlos a remar hacia la salida del cañón. Nadie habló durante el trayecto. El silencio era tan completo que el único sonido era el movimiento rítmico de los remos contra el agua. El 1 de diciembre salimos del cañón. El río se abrió nuevamente a una amplitud razonable y la luz solar penetró de nuevo completamente. Los hombres parecían respirar por primera vez en días. Acampamos en tierra alta esa noche. El cocinero Escobedo preparó alimento, aunque pocos lo consumieron. El cuerpo de Martínez fue envuelto en una vela y preparado conforme a los protocolos militares. Decidimos mantenerlo con nosotros para procurar un funeral apropiado en poblado cristiano. Los días 2 y 3 de diciembre continuamos navegando río abajo sin incidentes evidentes. Aunque el agua permanecía tranquila, los hombres se mantenían alerta, incluso tensionados, esperando alguna manifestación adicional que no se produjo. El cocinero Escobedo enfermó con fiebre moderada durante la noche del 2 de diciembre. Sospecho que fue una manifestación psicosomática del estrés más que de una enfermedad verdadera, aunque no puedo certificarlo. A la mañana del 3 de diciembre, avistamos el humo de un poblado río abajo. El Ministerio de Marina fue contactado ese mismo día. Presenté un primer reporte verbal a los oficiales que nos recibieron, un informe que fue recibido con expresión de profundo escepticismo. Un médico militar examinó a los hombres y certificó que no había evidencia de toxinas alucinógenas en nuestros sistemas, aunque 3 de los marineros presentaban signos de trauma nervioso considerable. El cuerpo de Martínez fue examinado también. El médico no pudo ofrecer una explicación definitiva para las heridas. Sugirió que podrían haber sido causadas por una variedad de animales acuáticos en descomposición post-mortem, una hipótesis que me pareció tanto insuficiente como deliberadamente tranquilizadora. Completé este documento el 15 de diciembre en la capital, 14 días después de haber abandonado el cañón del Magdalena. El Ministerio de Marina ha dirigido que sea archivado de manera clasificada. Se me ha indicado que mi testimonio será investigado, aunque se me ha sugerido enfáticamente que no divulgue información sobre los eventos a civiles o a prensa. He cumplido tal directiva durante 3 décadas y continuaré haciéndolo mientras vida posea.
Lo que presencié en las aguas del Magdalena Superior no era fauna conocida, no era hipótesis documentada en ningún tratado de zoología que hubiese consultado. Tampoco era producto de alucinación colectiva, pese a que tal explicación sería considerablemente más reconfortante. Los hombres que estuvieron allí permanecen vivos. Algunos de ellos aún viven en esta época. Podrían ser interrogados. Sus testimonios coincidirían con el mío en todos los detalles significativos. Desconozco la naturaleza de lo que habita en esas aguas profundas. Desconozco si tales entidades existen en otros lugares. Desconozco si el Ministerio de Marina ha recibido reportes similares de otros exploradores que han descendido hacia regiones menos conocidas de nuestro territorio. He oído rumores de otros documentos similares, perdidos en archivos que pocos se atreven a revisar completamente, aunque tales rumores no son más que rumores. Lo que sí conozco es que aquello existe, que descendimos hacia sus dominios, aunque sin intención, y que cuando los hombres preguntan sobre las cicatrices que aún portan algunos de nuestros compañeros, o sobre el silencio que rodea aquella expedición oficialmente cancelada, no tengo respuesta que puedan aceptar quienes habitan en seguridad distante de esas aguas oscuras. He cumplido con mi deber, registrando estos eventos. Que otros decidan qué hacer con tal información es una carga que ya no portaré, aunque sé que en algún lugar, en archivos cuya ubicación me fue nunca revelada, mi nombre permanece asociado con este testimonio. Algunas verdades, he aprendido, permanecen en penumbra no por ser falsas, sino porque la luz llena es peligrosa cuando cae sobre ciertas realidades que no deseamos contemplar completamente.